Bueno, hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio de la salvación. La hora pasada vimos la elección, la regeneración, la justificación y continuamos ahora con la santificación. Eh, Santificación es otro término que se usa de diferentes maneras en la escritura. En la misma manera que vimos que a veces la salvación se aplica a justificación, a veces a la glorificación. La palabra santificación se usa de tres maneras diferentes en la escritura, eh, concerniente a la salvación. Obviamente, santificación se refiere también a otras cosas en el Antiguo Testamento de utensilios para el templo y lo demás. Pero en términos de salvación, vemos tres etapas. Por ejemplo, hay una etapa inicial de la santificación en el sentido de que la Biblia puede llamar, o sea, Dios puede llamarnos santos, todos. Todos los cristianos son santos. Y aún los corintios, Pablo los llama santos. Cuando Pablo se dirige a su carta a los filipenses, dirige la carta a los santos en Filipos, porque cada creyente es santificado, apartado, separado para Cristo. Entonces, esto es la salvación inicial. Luego existe la santificación progresiva, de que cada cristiano está siendo paulatinamente transformado hacia la imagen de Cristo. Es decir, que cuando llegamos a Cristo, somos en cierta manera, o sea, pecadores, ¿no? En todo sentido. Y el Espíritu Santo empieza un proceso de ir cambiándonos de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. Y con tiempo comenzamos a pecar menos y menos y menos y menos. Eh, el, el texto clásico que hable de esto sería 2 Corintios 3:18, en donde Pablo, hablando del nuevo pacto, dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La idea es de que nosotros cuando vemos la gloria del Señor, el Espíritu Santo nos está transformando poco a poco hacia esa imagen. Entonces me convierto a Cristo y a lo mejor soy un hombre no muy compasivo, ¿no? Comienzo a leer mi Biblia y veo a Jesucristo allí. El Espíritu Santo me da ojos para verlo y veo cómo tuvo compasión de la gente, el amor que tuvo para la gente. Y el Espíritu Santo comienza a transformarme hacia esa imagen y yo comienzo a reflejar más la compasión de Cristo. El Espíritu Santo hace esa obra. Ahora, obviamente nuestra voluntad está involucrada en que yo tengo que leer mi Biblia y yo tengo que orar. Si yo no estoy orando, si yo no estoy leyendo mi Biblia, el Espíritu Santo no me va a santificar. Yo tengo que estar viendo la gloria del Señor. Pero no es de que yo me santifico y yo me hago más como Cristo. Yo leo mi Biblia, yo oro, yo tengo que esforzarme, ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Eso es mi deber. Pero cuando hago esto, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo es quien me hace más santo. Entonces, tanto la justificación como la santificación es para la gloria de Dios porque Él está haciendo realmente la obra. ¿Estamos participando? Sí, en cierto sentido, pero no colaborando, ¿sí? En el sentido de que yo y el Espíritu Santo como que hacemos un buen equipo. um, entonces esto es la santificación progresiva. De hecho, Juan nos dice en 1 de Juan 3, de que cada persona que espera la venida de Cristo se está purificando a sí mismo, o sea, él está trabajando en su propia santidad. ¿Sí? Y dice,
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede continuar en el pecado, ¿no? Si el Espíritu Santo mora en un creyente y el Espíritu Santo mora en cada creyente, ya lo vimos en Romanos 8:9, habrá evidencia, habrá fruto de esa morada, ¿no? Entonces por eso decimos de que, o sea, cuando Dios justifica también santifica, ¿no? Somos salvos por fe, no por obras, pero la fe siempre obra, ¿sí? Siempre habrá evidencia de la salvación y eso es la santificación, de que el cristiano está creciendo en su apariencia a Cristo. El cristiano está pecando menos y menos. Y la Biblia dice a la persona que profesa ser cristiano, pero vive como el diablo, eres del diablo, no importa lo que digas, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está morando en un creyente, necesariamente está santificando a ese creyente, ¿no? Entonces, si no vemos santificación, sabemos que no hubo justificación y no hubo elección. Sí, no hay salvación. Sí. Porque la santificación es un elemento necesario en la salvación. El Espíritu Santo nos está transformando hacia la imagen de Cristo. Y obvio, hay muchos pasajes que hablan de esto. Santiago 2 probablemente es el pasaje más fuerte, en donde Santiago dice, si tu fe no se evidencia en obras, es una fe muerta que no salva, ¿sí? Y final, seremos santificados un día cuando Dios erradica el pecado en nosotros. Entonces, son las tres maneras que la Biblia utiliza el término santificación en referencia a la salvación del creyente. Una santificación inicial, que todos ahora somos santos, apartados para Dios. La santificación progresiva, de que cada cristiano necesariamente está pecando menos, haciendo más justicia, ¿sí? Y si eso no está pasando, debe cuestionar su salvación, ¿no? Y finalmente la santificación final. Entonces, para ilustrar esto, las tres etapas, tengo esta figura. Esto es como somos en nuestra experiencia, de que antes de Cristo, bueno, no todos están pecando al mismo nivel. O sea, hay unos haciendo cosas más feas que otras. Pero todo lo que hacemos es negativo en términos de valor delante de Dios. Luego, Dios nos justifica, nos convierte, nos da fe, nos da el Espíritu Santo y nos mete en un proceso de santificación progresiva. Lo que pueden observar es de que hay momentos cuando a lo mejor uno siente que está subiendo y bajando, pero del empiezo hasta el final siempre existe un proceso de santificación que la persona está haciendo más y más transformado a la imagen de Cristo. Y luego en la muerte recibimos la santificación completa, en que llegamos a ser completamente justos en nuestra experiencia, ¿sí? Ahora, lo lindo de todo esto es de que, aunque eso es como somos en nuestra experiencia, de acuerdo a la Escritura, eso es como Dios nos ve. De que desde el momento que creemos, Dios nos justifica y nos ve justos en Cristo desde el momento que creemos. Entonces, en nuestra experiencia estamos haciendo esto, pero los que estamos en Cristo, Dios nos ve
justos, nos ha declarado justos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuestros pecados son cubiertos, ¿sí? En la corte de Dios. Obviamente Dios sabe cuando pecamos, por eso debemos confesar nuestro pecado a Él. Pero en términos de la corte legal, todos han sido pagados en la cruz. Ahora, un par de otras notas en términos de la santificación. Primero, el Espíritu Santo obra la santificación por medio de la palabra de Dios. Y es un versículo que citamos a menudo. Cristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El contexto ahí es un poco diferente en términos de la santificación de Jesucristo, pero el principio se observa y también en otros lugares de la Escritura, de que no solamente llegamos a la justificación por la Escritura, nacemos por la palabra, sino de que somos transformados por la palabra de Dios. Entonces ahí es donde recae sobre nosotros alguna responsabilidad, ¿no? Porque si uno dice, es de que yo hice una profesión de fe hace muchos años, yo creo en Cristo, pero no me está santificando. Bueno, ¿oras? ¿Estudias la palabra? Bueno, no, pero pensé que Dios me iba a santificar. Bueno, es de que Él nos ha hablado del medio que Él usa para santificarnos y es la palabra de Dios. Si uno no está exponiendo su alma a la influencia santificadora de la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo, ¿qué espera? Ese es el medio que Dios ha decidido usar. Entonces, claro que Dios es soberano sobre todo ese proceso, pero nosotros también somos responsables, ¿no? De ocuparnos en nuestra salvación y de usar la palabra de verdad en nuestras vidas diarias, en la santificación. Y siempre me encanta Filipenses 2 en esto, porque se presenta el misterio de manera tan clara, de que primero presenta la parte de la responsabilidad humana y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es como que, ay, pero, ¿cómo es esto? Pero tenemos que echar ganas a nuestra salvación, es el punto, con temor y temblor. Yo tengo que trabajar. Pero luego el por qué. Porque depende de ti. O sea, si tú no perseveras en tu fe, vas a ir al infierno. Si tú no haces esto, tú no vas a ser santificado. No. Dice, tú tienes que echar ganas a tu salvación porque Dios es el que está produciendo en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso debe hacernos temblar. De que la persona que está trabajando en nosotros es Dios mismo. Y eso debe darme ganas de trabajar aún más en mi santidad. Porque Dios es quien está trabajando y dándome fuerza. Pero es como que aún después de esa explicación, no cuadra en mi mente, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre nunca se encajan bien. Siempre pensamos o es el uno o el otro. O Dios escoge o el hombre. Pero es que la Biblia presenta las dos cosas en perfecta armonía. De que tú tienes que echar ganas a tu salvación, tienes que ocuparse en tu salvación con temor, con temblor, temblando delante de Dios. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Pero si no depende de mí, ¿por qué tengo que trabajar? O sea, como que no cuadra. Pero es de que es la verdad. Es un mandato para mí, eso es un imperativo. Ocúpate en tu salvación. Ok, lo voy a hacer con temor y temblor. Pero sabiendo de que si hago algo bueno, o sea, si yo leo esto, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, y me levanto en la mañana y me pongo de rodillas y oro, Dios, ayúdame hoy
a buscar tu reino, a buscar tu santidad. Y me meto a leer la Escritura, estudiarlo y rogar que me ayude. Y luego por su gracia llego a salir de la casa, mi vecino está ahí, le saludo y le predico el Evangelio. No puedo decir, yo. No, es de que el versículo 13 me informa entonces de que Dios es quien puso en mí el querer ponerme de rodillas y orar. Y Dios es quien puso en mí el hacer leer mi Biblia, porque Él quiso santificarme. Entonces, sí o sí, toda la gloria va a Dios, pero sí o sí, yo soy responsable de trabajar en mi salvación. ¿Sí? Ok. El otro es el texto donde ya estuvimos, Efesios 2:10, de que la salvación no es por obras, y luego dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo tengo que andar en esas obras, pero si ando en una obra buena, ¿cuál es la razón? Porque Dios la preparó de antemano. ¿No? Es una creación de Él, no de mí. ¿Sí? Entonces siempre existe ese balance en la Escritura de que yo soy responsable de predicar, de evangelizar, de trabajar, de estudiar, pero toda la gloria va a Dios porque Él es quien es soberano sobre todo el proceso. Y la Biblia es el medio que usa para eso. Entonces no busques santificación con otra fuente, no solamente la Escritura. En tercer lugar, la santificación progresiva nunca termina en esta vida. Y tristemente hay gente que usan el nombre cristiano, algunos que lo son, otros que no, que dicen de que el cristiano puede llegar a ya no pecar. ¿Sí? Y es como que es difícil hablar con ellos porque lo ves, es como que, oye, pero acabas de pecar contra mí. Y no, fue un error. Bueno, un error en la Biblia se llama pecado, ¿no? Un error contra la ley de Dios es pecado. Pero no, tenemos que entender de que la santificación progresiva nunca termina en esta vida. Por eso tenemos que trabajar, porque nunca llegamos a la perfección hasta la muerte. ¿Sí? Y de hecho Juan nos dice en 1 Juan 1 de que si alguien dice que no peca, es un mentiroso. ¿Sí? Y finalmente una nota tal vez un poco para nuestros tiempos. La santificación se evidencia por la separación del pecado, no por supuestos dones. ¿Cuál es mi punto acá? El punto es esto. No debemos de medir la espiritualidad o la santificación de un hermano en base a su don. Dice, hoy ese debe ser muy santo porque predica bien. Las dos cosas no son relacionadas. Uno puede predicar muy bien y vivir muy mal. Y no debe decir, este ha de ser muy santo porque él sana supuestamente. Y este ha de ser muy santo porque él hace milagros. Y este ha de ser muy santo porque él habla en lenguas. Es decir, que estamos midiendo la evidencia del trabajo del Espíritu Santo en su vida, pero en base al don. La Escritura nunca nos exhorta a hacer eso. Evaluamos la influencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano en base a al fruto del Espíritu Santo. ¿No? El fruto de la evidencia del trabajo del Espíritu Santo en una persona, en un creyente, es paz, gozo, amor,
O sea, debemos decir, esta persona, yo quiero imitarle porque mira cómo el Espíritu Santo le está santificando a la imagen de Cristo. O sea, entramos en esa iglesia y la gente, wow, cómo nos ama. Ven su gozo al escuchar la predicación. Ven su paciencia los unos con los otros. Entras allí y todos te exhortan. Te exhortan porque odian su pecado. Esto es un fruto de, o sea, ¿quién da convicción de pecado? El Espíritu Santo. Entonces, somos muy dados en nuestros tiempos de evaluar la influencia del Espíritu Santo en base a los dones. Entramos en, uy, el Espíritu Santo está moviéndose fuerte acá. ¿Por qué? Por música, por dones, porque canta, o sea, en base a dones. Pero no debemos medirlo así. Debemos evaluarlos en base al fruto del Espíritu Santo. Y recuerden que Jesucristo dice en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, la clave es hacer piedad, hacer justicia, andar en el Espíritu. El hecho de que alguien profetiza o echa fuera demonios o hace un milagro o ejerce algún supuesto don, no necesariamente significa que es un hombre de Dios, ¿no? Hay muchos hombres en la Biblia que fueron usados por el Espíritu Santo y recibieron dones del Espíritu Santo que no andaban en piedad ni santificación. ¿Eh? Bueno, la preservación. Y acá estamos tratando con algunos temas, pero principalmente estamos hablando de la naturaleza de la fe. Si la fe es un regalo que Dios da y luego que le puede quitar, o si la fe por naturaleza es un regalo de por vida, ¿no? Que siempre perdura y persevera. La pregunta es si la salvación se puede perder, si Dios puede prometer salvar a alguien y luego no hacerlo. Ahora, quisiera decir una cosa antes de entrar. Las personas que enseñan que la salvación sí se pierde, creo que muchas veces lo hacen con buenas intenciones. Porque lo que ellos escuchan y ven es gente diciendo, salvo siempre salvo. Y si realmente analizamos esa frase, salvo siempre salvo, nos damos cuenta de que así expresado no es una frase muy bíblica. Porque da la impresión, salvo siempre salvo, no importa qué hago, yo voy a ser salvo. Y eso no es bíblico. No es bíblico. No es de que tú puedes vivir con el diablo y ser salvo, ¿no? Entonces, el concepto de la perseverancia de los santos, de que Dios va a preservar a sus hijos, trata de preservarlos en santidad y en fe. No se trata de una persona que está viviendo como el diablo diciendo, bueno, pero es salvo porque hace 30 años profesó ser creyente. No se trata de un padre que dice, bueno, sí, mi hijo abandonó a la iglesia, pero sé que es salvo porque se bautizó cuando tenía 19 años. Si la persona no persevera en fe hasta el final, es porque va al infierno. La escritura es clarísima en cuanto a esto. Si alguien abandona su profesión de fe, es porque nunca era salvo, ¿no? Entonces, creo que es bueno como que tratar de evitar ese error
de gente que piensa de que la perseverancia de los santos es una manera de decir que alguien puede llegar a la gloria sin perseverar en fe. Eso no es bíblico. Si alguien no persevera en fe, no puede ser salvo. La perseverancia de la fe, de hecho, es la evidencia de que Dios está trabajando en la vida de esa persona. Entonces, el primer punto acá es de que un caminar de fe caracteriza a todo hijo de Dios. Por definición, los creyentes andamos en fe, ¿no? Andamos creyendo en Dios, ¿no? Andamos caminando como Enoc, caminamos con Dios día a día, ¿no? Creemos en Dios. Y esa fe dura hasta la muerte, dura hasta el final. Si no dura hasta la muerte, es que muestra que nunca tuvimos una fe genuina. Y un versículo que no tengo ahí, pero un versículo importante sería 1 Juan 2:19, que habla de las personas que salen de la iglesia. Y Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces Juan está enseñándonos acá de que si alguien abandona su fe entre comillas, porque el punto es de que entonces nunca tuvo fe. Porque por definición, los creyentes siempre perseveran hasta el final. Si alguien no persevera hasta el final, muestra que nunca era creyente, porque creyentes perseveran, ¿no? Dice, si hubiera sido salvo, habría permanecido, ¿no? Porque es lo que cristianos hacen, ¿no? La fe que Dios regala al creyente no es tan barata como para solamente durar un poco. Bueno, segundo elemento acá y luego vamos a regresar a hablar de por qué algunos piensan que la salvación se pierde. Segunda razón de por qué uno no puede llegar a ser salvo y luego perder esa salvación es porque la salvación incluye la glorificación, ¿no? Entonces, todos los que Dios justificó, los glorificó. La glorificación es parte de. Entonces, no puedes decir, era salvo. Bueno, si eres salvo, iba camino a la glorificación. Si no llega a la glorificación es porque nunca entró en el proceso de la salvación. Esa cadena no se rompe. Pablo dice, los que antes conoció, los llamó, los justificó, los glorificó. Ya es un hecho para el creyente. Tercer lugar, es imposible que un verdadero creyente se pierda. No, o sea, Jesucristo dice, nadie puede arrebatarlos de mi mano. Imposible. Además, y no tenemos tiempo de desarrollar ese punto en su totalidad, pero Dios sería un mentiroso si alguien llega a ser salvo, recibe el Espíritu Santo y luego pierde su salvación. Porque cuando alguien llega a ser salvo y llega a ser justificado, Dios le regala el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, la palabra ahí, arras, arrabón en griego, es una transliteración de arrabón en hebreo, significa depósito, enganche. Y la idea es de que Dios no nos está dando el pago completo cuando creemos, está solamente pagando el enganche, está pagando el depósito. Y el enganche es una promesa ¿de qué? De que va a cancelar el resto no es una deuda, o sea, el resto del pago, no sé cómo explicarlo,
Ya se me fue la ilustración. Pero el punto es que sí, cuando alguien está pagando algo, si no puede por alguna razón pagarlo completo, primero paga la primera parte, el enganche, y eso es una garantía, una promesa de que va a pagar lo demás. Entonces, si Dios da a alguien ¿la garantía de qué? La garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, hasta que recibas, o sea, dice, ¿tú crees en mí? Ok, hasta que puedas recibir la totalidad de mi herencia y recibir tu cuerpo nuevo, te voy a dar mi Espíritu Santo, que es mi promesa de que voy a pagar la cantidad total. Si Dios da esa promesa a una persona y luego no salva a esa persona, es porque Dios ha mentido, es porque Dios ha dejado de ser Dios. Eso es imposible. Porque cada persona que Él justifica le da su promesa al Espíritu Santo, que luego le santifica y le preserva hasta el final. ¿No? Y quiero repetir y ser muy enfático. Entonces la persona tiene el Espíritu Santo y está siendo santificado y está perseverando en fe porque el Espíritu Santo le está ayudando. Creo que el problema es que hay gente que llega a la iglesia y profesa algo y participa en todo, son bautizados y los llegamos a amar mucho y luego abandonan y como que no queremos decir de que nunca eran salvos, de que todo un fraude. No queremos decir de que la persona no era salva y que va a ir al infierno. Pero esto es lo que la Escritura enseña. ¿No? Si alguien no está perseverando en buenas obras, es porque no tiene el Espíritu Santo morando en él. No está siendo santificado porque nunca fue justificado, porque no es un escogido de Dios. Y ya lo he estado mencionando, pero la seguridad de la salvación no minimiza nuestra responsabilidad de perseverar. ¿No? Porque si uno no persevera, no será salva. ¿Sí? Y Hebreos 6 es probablemente el texto que más se usa por los que enseñan que la salvación se pierde. Y para mí es un texto que claramente enseña lo opuesto, claramente enseña de que si alguien abandona su profesión es porque nunca era salva. Entonces, veamos rápidamente. El autor dice que existe una imposibilidad. No está hablando de la posibilidad de algo, está hablando de la imposibilidad de algo. Es imposible que la persona que fue iluminado, la persona que gustó o probó del don celestial, fue hecho participante del Espíritu Santo, gustó de la buena palabra de Dios. Y luego esa persona que hace todo esto recae y regresa al mundo, es imposible que él sea renovado otra vez para arrepentimiento. Imposible que sea salvo. Ahora, algunas preguntas acá. Primero, ¿qué describe acá el autor de Hebreos? ¿Describe a un creyente? Lo curioso es de que hemos estado estudiando los términos que la Escritura usa para describir a un creyente. Justificado, santificado, ha nacido de nuevo, creyente, santo. O sea, hay muchas palabras que el autor pudo haber usado para describir a un creyente, no los usa. Dice que la persona ha probado, ha gustado, pero hay una diferencia en la Escritura entre probar y consumir, ¿no? Es la misma palabra que se usa cuando a Jesucristo se le ofrecen el vino y lo probó y no lo tomó. De que lo está probando a ver si, ¿qué es? La persona está en la iglesia, está probando a Cristo. Pero probando a Cristo, gustando a Cristo no significa
creer en Cristo, no significa abrazar a Cristo. Está participando de las obras del Espíritu Santo, claro, está recibiendo todo. Llega a entender el Evangelio. Pero lo que no ha hecho es arrepentir, lo que no ha hecho es creer. Y el punto es que si esa persona entra en la iglesia y participa de todo y luego se va, ¿qué más puede ser hecho por él? Ya sabe del Evangelio, ha hecho todo. Si rechaza a Cristo, ¿qué otra solución hay? No hay, ¿no? Entonces, el punto es de que la persona que sale de la iglesia gustó, probó a Cristo, nunca creyó y por eso la forma de escribirlo no es una persona que llegó a ser salvo y luego perdió su salvación. Es una persona que llegó cerca a la salvación, pero nunca entró, ¿no? Y el autor creo que sabiamente está usando palabras muy cercanas a la salvación, porque la gente se engaña a sí mismo pensando que es creyente y llegan a estar muy cerca a ser salvos. Desde nuestras perspectivas, a lo mejor ni sabemos, pero nunca llegaron a la salvación. Entonces, la salvación no es algo que ganamos y luego perdemos. La salvación es una obra de Dios que empezó antes de la fundación del mundo, que Él promete terminar en nosotros. Pero no es porque entonces yo puedo declarar o profesar ser salvo y luego vivir como quiero. Si vivo como esclavo de pecado es porque soy esclavo de pecado y no soy salvo. El que Dios salva lo santifica y lo preserva en fe. Sí, Judas es un excelente ejemplo de un apóstata. Es el término que usamos para describir a la persona que está dentro de la iglesia y luego abandona. Y el punto es de que no llega a la salvación y luego pierde su salvación. Es de que está dentro de la iglesia visible, pero no como creyente. Entonces tristemente hay muchos. Y todos, si hemos estado en Cristo por un tiempo, sabemos de varios casos, ¿no? De gente que llega a la iglesia y participa en todo y dan la apariencia de un cristiano y luego regresan al mundo. Y el punto es de que si este es el caso, salió de nosotros porque no era de nosotros. Porque si hubiese sido un verdadero creyente, hubiera permanecido. Porque por definición, Dios preserva a los suyos. Esto no anula nuestra responsabilidad de perseverar. Pero si perseveramos, es porque Dios nos ha preservado. ¿No? El dicho muy famoso de MacArthur que se cita a menudo y es muy cierto. Si nosotros pudiéramos perder nuestra salvación, ya lo hubiéramos hecho. No estaríamos acá. Si somos honestos y humildes, si yo pudiera perder mi salvación, lo hubiera hecho hace muchos años. Bueno, por último, hablando de la salvación y cómo quisiera entrar en detalle en cada uno de esos casos, pero es un vistazo panorámico para abrir su apetito de estudiarlo por completo en una clase. Pero la última etapa es la glorificación. La glorificación. Un día todo creyente recibirá un cuerpo nuevo, glorificado, inmortal, semejante al cuerpo de Jesucristo. No sabemos exactamente cómo va a ser, solamente
La Biblia nos dice que será semejante al cuerpo glorificado de Cristo, que llegaba ahí, comía con los discípulos, hablaba con ellos, era un cuerpo que ellos podrían reconocer y de hecho tocar sus cicatrices, pero glorificado, inmortal. Tantas preguntas que entran ahí de cómo van a ser nuestros cuerpos. Si alguien tiene el síndrome de Downs, lo va a tener en su cuerpo. Hay muchas preguntas que simplemente no lo sabemos, pero creo que sí podemos saber de que no habrá, o sea, el efecto del pecado no estará en el nuevo mundo. Entonces, si el pecado ha mutado nuestros genes y producido un problema, no veo cómo ese problema puede estar en el estado eterno, porque es evidencia del pecado y el pecado no está. Pero no sé, fuera de esto. Ok. Y todo creyente reinará con Cristo sobre una nueva tierra, ah, solamente para hablar de que, ah, o para tratar de ir en contra de la noción que algunos tienen de que en el futuro seremos espíritus tocando arpas sobre las nubes. No es un concepto bíblico, vamos a reinar sobre una nueva tierra sin pecado. Esto es la glorificación de que Dios va no solamente a restaurar el mundo, lo va a subir a un nivel mayor